Y ahora pasamos al consejo de la palabra del Señor con Edgar Calderón. ¿Cuál es el tema de esta mañana? El principio. Muy bien. Obviamente no hay nada más antes que podamos ver que el principio. O sea, el principio de todas las cosas. Si vemos este hermoso púlpito, aquí es el principio y aquí es el final. Puede haber muchas más cosas después del púlpito, pero ya no es púlpito. Este es el principio y este es el final. Así definitivo. Como podemos ver en su estatura, hay un principio y hay un final. No hay nada más ni nada dentro de ese contexto. Entonces, cuando vamos al principio es el origen de todas las cosas. Es como comenzó. Y obviamente en Génesis 1:1 encontramos una pauta y otra pauta la vamos a encontrar en Juan 1:1. Así que les invito a que vengan conmigo a Génesis 1:1 y dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Estamos? ¿Qué le parece si lo dice conmigo de memoria? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Se lo voy a preguntar después, así que más vale que estemos pendientes. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Amén. Ok, ahora vamos a ver, queridos y apreciados hermanos, para tener una base humana de un conocimiento tan excelso, tan divino, tenemos que partir de algo humano. Algo así como cuando nos enviaron a la escuela por primera vez. No nos dijeron que 2 por 2 es 4, sino que nos enseñaron que 2 manzanitas y otras 2 manzanitas, o 2 manzanitas y 2 bananitos, iban a ser 4 frutas, ¿cierto? Y a nosotros se nos quedaron las manzanitas, no tanto los números, pero con el paso del tiempo entendimos que ya no necesitamos manzanitas. ¿Se acuerda que nos enseñaron a contar con los dedos y a multiplicar con los dedos? Y de repente llegó un momento en que ya no nos alcanzaban los dedos, pero ya no los necesitábamos, porque nos enseñaron a escribir palitos, ¿cierto? Y con palitos, con 9 palitos y una rayita ya eran 10, y así fuimos haciendo las cosas con palitos, hasta que un momento determinado ya no usamos palitos. Ok, para conocer a Dios y para saber cómo Dios trabaja, se utiliza una ciencia común para todos nosotros que se llama teología. Teo, que quiere decir Dios, y logía, lógica. Te lo estoy parafraseando muy rápido para poder entender que sería la lógica de Dios, o el estudio de Dios de acuerdo a la lógica. Pero ¿sabe una cosa? Nosotros no podemos entender a Dios por la lógica, porque en este caso no sería la lógica de Dios, sino la lógica del hombre. Entonces no hay una manera de poder conocer a Dios, sino que nosotros conocemos a Dios por lo que Él ha permitido que nosotros conozcamos. ¿Me explico? No es de que nosotros lo conozcamos, sino que Él se mostró y nosotros conocemos lo que Él nos mostró que nosotros pudiésemos conocer. Ahora las cosas se han desvirtuado un poco, pero antes los padres eran bastante enérgicos y tenían ciertas cosas en un cofrecito, en una gavetita donde nadie tocaba. Y en esa gavetita con llave, ahí estaban las escrituras de los terrenos, ahí estaban los documentos importantes que obviamente los niños nunca iban a tocar. Hasta que llegasen a los 18 o 25 años, entonces se abría esa gaveta que uno veía como un tesoro, a ver qué había en esa gaveta, ¿no? Y entonces ya le decían, mira, esto es esto, y ya se lo empezaban a explicar porque uno ya lo podía entender. Entonces ahora, queridos hermanos, hablando del conocimiento de Dios, voy a tratar humanamente de poder describir cómo es Dios, para que tengamos una idea de Dios. Póngase usted a pensar, ¿cómo se sentiría usted si usted es mexicano o no es mexicano, pero llegara a poder visitar cada rincón de México, cada pueblito de los más pequeñitos, los ejidos, los caseríos, lo más pequeño y lo más grande de la metrópoli del Distrito Federal, y que usted llegase a conocer quién vive en cada casa del país de México? Estoy hablando solamente de 120 millones de personas.
No estoy hablando de 7.7 billones de personas del mundo, sino de 120 millones de personas solamente. Y que usted conociera en cada casa quién es el papá, quién es la mamá, quién es la hija, quién es el yerno, quiénes son los nietos, quiénes son los tíos, quiénes son los primos, de dónde vinieron ellos, con quiénes se casaron, por qué se casaron, quién resultó embarazada, quién no resultó embarazada. O sea, todo en detalles de cada persona en 120 millones de personas. Y si tuviera un poquito más de tiempo, usted se fuera a Guatemala y conociera cada familia y cada persona en detalle. Y pasara a El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Venezuela, Colombia, y se fuera hasta la Patagonia y después con África, Europa, Australia, Oceanía. Ese es Dios. Pero no solamente eso, porque Dios, hermano amado, tiene como respaldo de su trono la eternidad. ¿Sabe usted qué es la eternidad? Es la eternidad. Y si Dios en 6 días hizo lo que hizo, imagínese usted después de que hizo eso, se cansó y se acostó a dormir. No, Señor. Ni tampoco fue lo primero que hizo. O sea, como dice aquel corito, ¿y qué hizo Dios? Hizo maravillas. ¿Y qué hizo Dios? O sea, nosotros no sabemos qué ha hecho Dios. Y si nos pasamos al otro planeta, y al otro planeta, y al otro planeta, y al otro planeta, y al otro planeta. Y hay gente que todavía se pregunta, ¿y habrá vida en otros planetas? Óigame, si nuestro Dios es un Dios completamente ilimitado. Es más, el apóstol Pablo nos lo deja un poquito más clarito. Me encanta la teología del apóstol Pablo, cuando dice, ahora dice, en parte conocemos, así en parte conocemos, y en parte profetizamos. O sea, en parte conocemos y en parte suponemos. Pero cuando venga lo que es cierto, lo que es parte, desaparecerá. Ahora vemos nubladamente. O sea, cuando el Señor dice, el Señor Jesucristo hablando, en casa de mi Padre muchas moradas hay. Alguien dijo, ¿por qué no verdes? ¿Por qué moradas? ¿No? Muchas moradas hay, o sea, muchas casas, muchas habitaciones. No está hablando de casas solamente, está hablando de muchos misterios. Cosas que ojo no vio, dijo el apóstol Pablo, ni oído ha oído, ni ha subido al corazón del hombre. O sea, el hombre no se puede imaginar. ¿Se acuerda cuando usted estaba en su país y usted decía, ¿cómo será estar en Estados Unidos de Norteamérica? Y usted, como había visto las películas de Hollywood, ¿verdad? Y veía los edificios, y veía las calles. Usted pensaba que venir a Estados Unidos era casi la Nueva Jerusalén, ¿no? Usted pensaba que no, hombre, que aquí era un paraíso andando. Pues a los 3 días que yo vine, fui a buscar trabajo al downtown, y cuando empecé a ver a todos los morenitos tirados por las calles, y aquellos callejones que apestan a toda sustancia tóxica, decía yo, pero ¿serán estos los Estados Unidos? O sea que estoy en Cuba o en Rusia, ¿no? Hermanos, es algo terrible, ¿no es cierto? Uno se imagina, pero una cosa es lo que uno se imagina y otra cosa es lo que realmente es. Nosotros, hermanos, no tenemos una remota idea claramente, contextualmente, lógicamente, de lo que es nuestro Dios. Nuestro Dios realmente es infinito. Hay atributos que son inefables de Dios. Número 1, debemos de entender que Dios es amor. Por eso estamos vivos. Dios es todopoderoso. Es un atributo de Dios que Él no tiene limitante. Nadie le dice, esto no puede ser y esto no puede ser. Otro atributo de Dios es que Dios es infinito. Otra cosa, Dios es irrevocable. Lo que estableció, estableció, y lo que dijo, dijo. Dios es absoluto. O sea, Dios no le pide permiso a nadie. ¿Quién de ustedes votó para que Él fuera Dios? ¿Cuándo hizo campaña que yo no supe? Entonces, hermano, entrando aquí a la creación, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios lo establece. El libro de Génesis es el libro de los orígenes del hombre, del mundo y del universo. Este libro lo escribió Moisés, pero Moisés no estaba ahí cuando Dios estaba haciendo las cosas, sino que estos fueron relatos que fue pasando de boca en boca de Adán
digamos, de Adán a Set, porque saben que Abel se murió y Caín fue desterrado. De Set pasó posiblemente a sus hijos, de sus hijos, de sus hijos, y las historias y los relatos fueron yendo, hasta que pasaron a llegar a oídos de Jonram y Jocabed, los que fueron padres de Moisés. Y un día Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, agarra una piedra y se sienta y empieza a escribir, por la mera obra del Espíritu Santo, que llegase hasta aquí. Ahora, yo sé que para los grandes eruditos del mundo, esto puede parecer un sencillo papel. Ellos tienen supuestamente otras teorías, disculpen hermanos, que ellos piensan que estas teorías pudiesen ser teorías mucho más inteligentes, entre comillas, pero ellos definen básicamente la aparición de todas las cosas en fragmentos y segmentos de la teoría de la evolución. Por un lado tienen la microevolución, que es de la nada a lo todo, y la macroevolución que conforma todo el contexto de la evolución. Y no se ponen de acuerdo en cuanto al origen del mundo y del universo. Algunos dicen que tiene 1 billón de años, algunos otros dicen que tiene hasta 7 billones de años. Dentro de ellos mismos no pueden establecer un paralelo. Algunos dicen que nosotros venimos por una ley natural, pero ¿quién estableció esa ley y por qué naturalmente existe? No lo sabemos, pero ellos dicen que es una ley natural, de que de la materia inerte, de alguna manera, esa materia inerte pasó a ser materia viva. Y nos mandan a buscar, por ejemplo, el origen de la vida, ustedes que fueron a la universidad, en un árbol. Después, que mejor el origen de la vida pudo haber sido ocasionado en lo profundo del mar, en las algas marinas, en una lerva, algo por ahí que sucedió hace millones y billones de años. Algunos otros dicen que no, que nosotros somos el residuo, o sea, la basura de una inteligencia preexistente que existió en algún punto, en algún entorno del universo hace millones de años. Venga usted a saber, ellos no se ponen de acuerdo, pero hay otra corriente que es la más peligrosa, que es la teoevolución. Aquellos que creen que pueden compaginar lo que dice el hombre con lo que dice la Biblia, para no sentirse teólogos tan atrasados, quieren ponerse en entorno, quieren ponerse a la par de los evolucionistas, pero sin dejar la Biblia. Y esto es más peligroso, porque esto es como corrían los corredores griegos en el antiguo, que el que corría la competencia de velocidad en caballo, usaba 2 caballos, ponía un pie en un caballo y otro pie en otro caballo. Y todo iba bien mientras los caballos iban juntos, pero el problema es que cuando un caballo se apartaba del otro, el jinete tenía que escoger con qué caballo se iba, y generalmente escogía el caballo equivocado. Entonces hasta ahí, hermano, llegaba el corrido. Es como que si usted se ponga a correr y a competir con una liebre, o quiera correr con un sabueso, no va a poder. O es bibliocéntrico, o es evolucionista fatalista, porque no tiene nada que le pueda consistir. Entonces no podemos conciliar la Biblia y la ciencia. ¿Y por qué? Porque la ciencia no ha aumentado lo suficiente para competir con la Biblia. Y tengo argumentos suficientes para debatir con cualquier evolucionista. Con términos físicos, con términos químicos, no podemos ponernos de acuerdo. La Biblia es mucho más profunda. Le voy a dar un toquecito nada más para que usted tenga una idea de cómo están más perdidos que la Llorona buscando a sus hijos. Mire, ellos dicen que nosotros venimos, vamos a suponer, de una lerva, o de donde haya empezado la materia, y que por alguna razón llegamos a ser hombres. Entonces, si esto fuera cierto, con el paso del tiempo que ya llegamos a ser hombres, en algún punto de la Tierra habría un laboratorio donde hay un simio que en este momento se está transformando a hombre. O al llegar a hombre, por los genes y caracteres hereditarios que ellos mismos establecen, hay no solamente evolución, sino también retroevolución. O sea que tendríamos en algún museo un hombre de regreso a mono, y un mono en algún punto alcanzando a ser hombre. Pero ahí es donde encontramos el famoso eslabón perdido, donde sí hay muchos monos, y lo aceptamos, que van en un proceso, pero llegan a un momento en que ya no pueden dar el brinco a ser hombres. Así que, aunque usted vea que hay hombres bastante feos, pero no se parecen nada al mono.
son peludos, pero hablan y razonan y piensan, y el monito pues no puede hacer eso, sino solo payasadas. Entonces, hermanos amados, para ponerles un ejemplo claro y sencillo, si usted toma la mano de un hombre, va a encontrar calcio, magnesio, potasio, hierro, fósforo, uranio, todos los elementos que usted encuentra aquí en la mano de un hombre, especialmente en la mano de un hombre que ya murió, un cadáver, usted lo estudia y va a encontrar todos esos elementos. Muy sencillo, agarra un puño de tierra y va a encontrar fósforo, potasio, magnesio, va a encontrar todos los minerales que estaban en la mano del hombre, los encuentra en la tierra. Entonces es tan fácil. La Biblia dice, del polvo veniste y al polvo regresarás. O sea, sin tanta vuelta por el mono, el mico y toda la cuestión, es sencillo ver qué minerales tiene el hombre y qué minerales tiene la tierra. Y que cuando el hombre se desaparece, ¿en qué se convierte otra vez? En tierra. O sea, es muy sencillo, no necesitamos ir al espacio para entender esto. Y ahora, ya teniendo esta perspectiva, vemos que dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este es el principio, diga conmigo, este es el principio del mundo y del universo. Pero póngame atención, este no es el principio de Dios. Este es el principio del hombre. Este es el principio de este mundo solamente. Y del universo que nos rodea, nuestro entorno. Porque después de esto está la Vía Láctea y el infinito, el mundo sideral. Sino de lo que nos rodea a nosotros, las estrellas que nosotros logramos ver con los ojos, el sol, la luna y toda especie que se mueva en la tierra. Pero entonces, ¿dónde empieza el principio mismo con Dios? Bueno, esto lo vamos a encontrar en Juan capítulo 1 y verso 1. Venga conmigo, sea bendito el nombre de Cristo Jesús, y vamos a ver aquí el principio. Y dice Juan 1:1, dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahora, ¿cuál es el mero principio entonces? ¿Está en Génesis 1:1 o en Juan 1:1? Está en Juan 1:1, porque aquí ni siquiera había mundo, no había hombre, no había nada. En el principio era el verbo. ¿Y quién es el verbo? Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo es eso que Jesús es hijo de María? Aquí brinca la liebre, ¿no es cierto? No, Jesús usó la humanidad de María. O sea, Jesús se encarnó en María. Pero Jesús no nació en el pesebre. Jesús se encarnó en el pesebre. Pero el nacimiento de Cristo en su esencia y sustancia no tiene trascendencia. Él es Dios. En el principio era el verbo. ¿Qué es el verbo? Como lo considera la Real Academia Española, acción y movimiento, ¿no es cierto?, en cuanto al verbo meramente literario. Pero el verbo en la teología es la acción de Dios, es la palabra de Dios. Los dos, o sea, la palabra Dios quiere decir gobierno. En el gobierno de Dios conformado con Padre, Hijo y Espíritu Santo, como alma, cuerpo y espíritu, es un solo Dios. Oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. Pero el verbo de Dios es Cristo. Entonces en el principio era el verbo, o sea, Cristo. Y voy a aclarar cómo Él fue haciendo todas las cosas. Y el verbo era con Dios, o sea, no era absoluto, con Dios. Y usted puede ver que el verbo está aquí con B mayúscula y Dios con B mayúscula también. Y en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, Jesús es perfectamente Dios y es perfectamente hombre y es el único medio del hombre para con Dios, el único mediador de Dios y el hombre. Este era el principio con Dios. Y oiga, ¿por qué le estoy diciendo que Él estaba creando con Dios? Porque dice, todas las cosas
por Él fueron hechas, y sin Él nada ha sido hecho. O sea que cuando Dios dijo, sea la luz, bum, 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 y se hizo la luz. Porque cuando Dios dijo, sea la luz, Él emitió la palabra, y la palabra es la acción, la palabra es Cristo. Cristo es el creador. Él lo hizo en ese momento. ¿Qué fenómeno geotérmico, físico utilizó? Nunca lo vamos a entender. Hay posiciones ridículas, como por ejemplo, gente que le preguntan, dice, ¿cuándo usted cree, en qué año cree usted que aconteció la creación bíblica? Y algunos dicen, en el año 4004 antes de Jesucristo. Esto es ridículo. ¿Cuándo aconteció esto? Ni yo, ni usted, ni ningún científico lo sabe. Lo importante es que ocurrió. Si me preguntan a mí, ¿y cómo hizo Dios la tierra? Pregúntele a Él. Lo importante es de que lo hizo, y ahí está. Yo no voy a entender cómo hicieron este micrófono. Tal vez lo desarmo, lo vuelvo a armar más o menos para tomar una idea, pero no me interesa. A mí lo que me interesa es que me está sirviendo. Y eso es todo. Entonces, hermano, usted no entiende cómo late su corazón, pero lo importante es que le está dando vida, y el día que se pare, hasta ahí llegó el corrido. Dios es el creador. En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este es un misterio. Lo podemos comprobar en Génesis 1:26, cuando se ponen de acuerdo y dice, hagamos al hombre. No dijo voy a hacer al hombre, sino hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Cuando hablamos de imagen, hermano, esto es algo maravilloso. Imagínese usted, ningún ser creado en la tierra tiene la imagen de Dios. Nosotros tenemos la imagen de Dios. Y al ser hechos a la imagen de Dios, quiere decir que nuestro Dios tiene ojos, tiene nariz, tiene manos, tiene pies. Y la Biblia empieza a narrar después cuando el siervo de Dios mira la espalda de Dios. Cuando el Señor de una forma metafórica nos dice que el cielo es el trono de Dios y la tierra el estrado de sus pies. Cuando nos dice que Él con sus manos extiende los cielos como cortinas, o sea que tiene mano, ¿no? Que con 2 dedos junta el polvo de la tierra. O sea, que con sus dedos junta el polvo de la tierra. Entonces nos deja ver su particularidad de cómo el Señor permitió que nos pareciéramos a Él, que tuviésemos raciocinio, libre albedrío, que tuviésemos conocimiento, que pudiésemos elegir el bien y el mal, que pudiésemos pensar, voy a la iglesia o a la playa, hago lo bueno o lo malo. Esas características inherentes de que somos hijos de Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, nada pudiese existir si Él no lo hubiese hecho. Ahora nosotros posiblemente nos vamos a morir pensando cómo fue que Él lo hizo. Pero creo que nuestro pensamiento no debería de ser tanto cómo lo hizo, porque no lo vamos a lograr entender ni en esta ni en la futura. Creo que deberíamos de centrarnos en disfrutar lo que Él hizo para nosotros y en pensar las maravillas que tiene reservadas para nosotros, porque si este mundo solamente lo hizo para que viniésemos a vivir 70, 80, 100, 120 años y después de esto morimos y ahí acaba todo, pues eso sería un desperdicio. Este mundo solamente es un trampolín y es una oportunidad para la purificación de nuestro cuerpo a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, para optar a una mejor calidad de vida. Una vida, se puede usted imaginar por un momento, una vida donde usted sencillamente no tenga que comer para vivir. ¿Cómo podemos eliminar la contaminación? Toda la contaminación está en nuestra carne. ¿Se puede imaginar usted por un momento que usted no necesite transporte? Sencillamente usted piensa estar en este momento, piensa usted estar en la capital de El Salvador
y en una fracción de segundo usted está ahí. Usted piensa estar en México y ahí está. Piensa estar en Guatemala y ahí está. No depender de la materia, sino solamente del espíritu. Comer cuando usted quiera por satisfacción, pero no por necesidad. Porque piensa usted que van a haber baños en el cielo. ¿Cómo va a estar el clima en el cielo? Son lugares que posiblemente para la materia sean inhósticos, pero para nosotros en el espíritu a usted le importa si hay sol, si hay hielo, si hay lo que sea, porque el espíritu puede estar en todo lugar. No le importa el clima, no le importa ni siquiera la luz, no le importa nada. Por eso, hermano, estamos nosotros en este periodo de tiempo para cumplir algo y demostrarle a los ángeles nuestra fidelidad, porque el pecado que Dios no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo, y el primer pecado que se ocasiona en el cielo es la rebelión, porque Satanás no pecó en la carne, pecó en el espíritu, por eso no tiene perdón. Porque él no pecó en carne, él pecó en espíritu. Ahora todo pecado que nosotros cometemos, lo cometemos ¿qué? En carne. Por eso a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo somos perdonados y justificados. ¿Pero para qué somos justificados? Para volver otra vez a la tumba, como dicen algunas falsas corrientes falásticas, algunas corrientes teológicas falaces, que el hombre cuando se muere, ahí termina todo. Dice que el polvo vuelve al polvo y el Espíritu de Dios quien lo dio, y ahí terminó todo. Bueno, el apóstol Pablo dice que si eso es cierto, si los muertos no resucitan, dice Pablo, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. O sea, si los muertos no resucitan, si no voy a darle cuentas a Dios, y si no hay vida eterna, y si no hay otro mundo donde voy a morar con Dios, pues entonces, hermano, démosle gusto a la carne, hagamos todo, pues no importa. ¿Para qué nos vamos a estar sacrificando tanto? Pero ciertamente los muertos en Cristo resucitarán y compareceremos ante el tribunal de Cristo, unos y otros ante el juicio del trono blanco. Entonces sí hay otra vida, hay una vida eterna que ganar, y hay un infierno de donde escapar. La gente hoy no quiere que hablemos del infierno. Justamente en el ministerio de Jesucristo, Jesucristo habló más del infierno que del cielo, porque Él quería que nos fuéramos al cielo y que escapásemos del infierno. Entonces sigue diciendo el apóstol Juan, todas las cosas por Él fueron hechas, sin Él nada de lo que existe ha sido hecho. Verso 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Bajamos un poco más a términos humanos, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. De aquí al verso 6 hay un cambio totalmente estratosférico. Hasta aquí la unidad de pensamiento en el verso 5. Entonces, cuando llegamos aquí al verso 5, dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Quiere decir que la luz de Jesucristo es tan grande, tan grande, tan grande, que solamente no la ve el que no quiere verla. No hay excusa para perdernos. Hay suficiente luz y suficiente ayuda para salvarnos. Por eso dice el apóstol Juan, hijitos míos, no pequéis. Pero si habéis cometido algún pecado, tenemos al justo, al Dios justo, al Cristo resucitado, por el cual pueden ser perdonados nuestros pecados. Y esto le duele al diablo, es como una patada en la espinilla, saber que él no tuvo oportunidad de arrepentimiento, pero nosotros tenemos la oportunidad, y la puerta está abierta si nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios. Ahora la pregunta es, tratando de entender esto, ¿a cuántos de ustedes, después de vivir esta vida peregrina en la tierra, donde definitivamente a uno nos va mejor que a otros, pero hay gente realmente que viene a sufrir, y a sufrir de una forma que yo no puedo entender, y no puedo pelear con Dios ni preguntarle a Dios por qué? Pero yo conocí un jovencito en el área donde yo crecí, que tenía 13 años, y los 13 años había estado acostado en una cama de madera, sin colchón, en una cama de madera, con una cobija abajo, lo sacaban al sol en una carreta,
y su piecito derecho estaba metido directamente en el pie izquierdo por causa de la polio. Era casi un fenómeno, daba tristeza verlo. Hace algunos días mi hija me preguntaba, me dijo, si volvieras a nacer, ¿dónde te gustaría nacer? ¿Y qué te gustaría ser? Y le dije, mi hija, yo creo que yo le pediría a Dios nacer en el mismo lugar y ser el mismo que soy. Yo soy completamente feliz con lo que soy, como soy y con lo que tengo. Creo que es un regalo de Dios. Hay mucha gente que no está conforme como es porque no ha entendido el plan divino. Y algunos lloran porque no son gringos. Quisieran ser gringos. Hasta van y se compran unos ojos azules para verse un poco gringos. Se pintan el pelo, pero la cara no cambia, ¿no? Recuerdo que una mujer que estaba muy avergonzada de ser latina, no digo el país, no quiero ofender a nadie, pero estaba muy avergonzada de ser latina. Entonces a ella la trajeron ya un poquito grande, aprendió el inglés. Lo primero que hizo, aprender inglés, aprendió inglés, y un gringo se apiadó de ella y se casó con ella. Entonces esta mujer no le gustaba su nariz y fue y se hizo una cirugía para que le cambiaran su nariz. Después se dio cuenta que sus ojos no le gustaban ni sus cejas y se hizo otra operación para cambiar sus ojos y sus cejas. Y cuando ya estaba cambiada, ya tenía una nariz de gringo y unas cejas de gringo y unos ojos de gringo, aunque sea acrílicos, dijo, lo que pasa es que no me gusta el color de mi tez. Entonces se hizo una cirugía y le cambiaron el color de la tez. Y bueno, apareció una gringa con un apellido latino, ¿no es cierto? Y era una gringa muy bien proporcionada. Y tuvo el primer hijo con el americano con el que se había casado. Pero cuando nace el muchachito, nace igual como ella era antes. Ni modo de operar al pobre chamaquito, ¿no es cierto? O sea, yo no sé por qué la gente no puede entender que la verdadera belleza del ser humano no está en la cara, está en el alma. Por eso la gente no puede. Y esta tan bonita, ¿por qué se casó con este tan feo? Porque este feo tiene un corazón de ángel. Y la ganó, la conquistó y se la llevó. Y recíprocamente. Y dicen, ¿y este tan bonito, por qué se casó con esta tan fea? Precisamente por lo mismo. Porque la bonita hay que estarla rogando tanto y a la fea a señas se le dice y ya vámonos. Y agradecida. Así que, hermanos amados, para Dios no hay gente fea ni gente bonita. Para Él somos seres humanos. Y la belleza está en la cercanía que tenemos con Dios. Y Dios quiere principiar a trabajar con nosotros. Porque esta no es nuestra verdadera fisonomía. Nosotros solo somos un vestigio de la humanidad caída. Fíjese bien, todos nosotros tenemos un defecto, todos. Usted dirá, los australianos no, claro que sí tienen sus defectos. Fíjese usted bien, los americanos no pueden tomar el sol. Si toman el sol mucho, se pintean, se estigmatizan. Ellos necesitan usar cremas especiales y horas de sol. Y usted de latino puede trabajar todo el día en el campo y no cambia su cara, así es. ¿Me explico? Todos tienen sus defectos. El que no es enano es muy alto, el que no es muy flaco es muy gordo, el que no tiene un ojo chiquito, el que no tiene la boca salida, el que no es orejón es panzudo. Todos tenemos un defecto. Todos. Porque somos del fruto de la naturaleza caída, no hay nada perfecto. Pero la buena noticia es que el que hizo el principio restaurará todas las cosas. Y que cuando nosotros lleguemos a las moradas eternas, ahí no va a haber ni muy altos, ni muy chaparros, ni muy gordos, ni muy flacos. Allá no va a haber ningún tipo de defecto. Todos vamos a estar en la medida estándar de Dios y en la perfección de Dios. Pero mientras estamos aquí en la tierra, Dios no nos ve con los ojos de la gente.
La gente puede decir que usted está muy blanco, que usted está muy negro, que está muy dientudo, que está muy orejón. Para Dios lo que Él está viendo es la profundidad de su corazón, la relación con Dios. Bendita sea la gracia del Señor, la dulzura del Espíritu, la llanura de su gracia. Así es para Dios dártelo con todo su corazón. Yo termino con esta frase. Usted puede ver a una mujer fea, dije, usted la puede ver fea. Pero va a haber un hombre que para él esa mujer es la mujer más bella del planeta. Y usted puede decir, este hombre sí está horripilante para usted porque no le gusta. Pero va a haber una mujer que va a ver en este hombre horrible a los ojos de la gente, el hombre más prudente, más servicial, más guapo, más apuesto que jamás haya visto. La gente juzga por la apariencia, pero Dios conoce el corazón. Y lo importante de entender aquí en el principio es esto. Vamos a regresar y concluimos a Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo que yo quiero establecer acá es que todo lo que existe, Dios lo creó. Y lo creó para el servicio de nosotros. Y mire después de Génesis 1:1 a Génesis 1:2, ha acontecido ya la revolución en el cielo y ha habido un desbarajuste en el ecosistema. Y mire usted lo que acontece. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Lo primero que Dios hizo al observar el caos fue poner orden. Y quiero irme al punto tipológico. Si su vida es un caos, si en vez de llorar, en vez de reír llora, si en vez de disfrutar su vida es un infierno, hay que ver dónde está el desorden y hay que empezar a poner orden en nuestra vida. Y cuando hablamos de orden es en todas las facetas de nuestra vida. Lo que pasa que a veces, aunque el Espíritu quiera hacerlo, nosotros no se lo permitimos. Yo no sé si usted conoce personas que se creen que lo saben todo y no están dispuestos a aprender. Entonces, el peor impedimento es mejor alguien que no tenga piernas o que no tenga ojos, pero que esté abierto a poder aprender y a reconocer que no lo sabemos todo. Si a mí me dice, pastor, ¿usted lo sabe todo? No, que va a ser, apenas estoy empezando. El segundo tipo de personas que no puede cambiar jamás en su vida, no es porque Dios no la quiera o no la pueda cambiar, sino porque no permite cambiar, es aquella persona que cree que solo él o solo ella es justa, que solo él o que solo ella es santa y que todos los demás están por la calle de la amargura. Esto es terrible. Cuando usted cree que siempre tiene la razón. Pero mire, hermanita, es que no, así es. Pero mire, usted cometió un error. No, ¿qué error voy a cometer yo? Así es. Y se ponen bravos y no reconocen. No hay cosa más linda que llegar y decir, a mí me dijo una vez un hermanito, ay, hermano, me dijo, hoy sí cometí un error. Le digo, ¿cuándo? Le digo, hoy. No, digo, si yo siempre cometo errores. No, pero es que hoy le tocaba predicar a fulano y predicó usted. Ah, hermanito, ¿y quién era? Fulano de tal. Me levanto y le digo, hermano, perdóneme, cometí un error, le tocaba a usted. Qué bueno, nos abrazamos, lo dejé otro día. Qué bueno. Pero es triste. Bueno, imagínese que yo actúe de esa manera. Hermano, cometí un error, le tocaba predicar al otro, predicó usted. Bueno, y al fin y al cabo yo soy el pastor, ¿y qué? Eso nos aparta totalmente de Dios. Nosotros tenemos que saber que cada día vamos como la luz de la aurora siendo mejores y mejores y mejores y mejores. ¿Y sabe qué? Cuando yo recapitulo mi vida, ayer estaba yo pensando mientras manejaba, ¿qué pasaría si Dios me diera la oportunidad de nacer otra vez, pero ya sabiendo todo lo que ahora sé y habiendo pasado todas las experiencias que ya he pasado? Seguramente, dije yo para mí mismo, no volvería a cometer los errores que cometí en el pasado.
porque ahora ya sé, lo hice porque no lo sabía. ¿Me explico? Entonces, la persona que quiere poner orden en el orden de Dios, ¿sabe por qué Dios ordenó la tierra? Porque la tierra no le estuvo respondiendo, no se le estuvo oponiendo. Sea la luz, y la luz obedeció. Apártense las aguas de la tierra seca pero dice, apártense el chismoso, y usted ahí sigue metido. O sea, ya no sea criticón, sigue criticando. Ya no sea juzgón y sigue juzgando. ¿A quién le hace daño? ¿Al que está juzgando? No, usted mismo, usted misma que está juzgando. Usted se está haciendo daño porque al rato usted ya no viene a la iglesia y el otro sigue llegando. Entonces la tierra no se opuso, el mar no se opuso. Entonces cuando Dios va a poner orden, mire, ¿qué pasa cuando una persona nace, digamos, con 7 dedos en un pie? Pues obviamente, si es una niña no va a poder usar nunca tacones ni zapatos, porque ¿cómo le van a caber 7 dedos? Entonces el doctor dice, ahora que está chiquitita, la vamos a operar. ¿Y no cree usted que le van a echar un dulce en el piecito para chuparle los dedos? No, le van a poner un bisurín y le van a cortar los dedos para que en vez de 7 le queden 5. Pero como es una niña y no puede decir que no, solo van a sentir la anestesia, pero ya crece con sus 5 deditos, ¿cierto? ¿Qué pasa si a usted, digamos, nace un niño con 3 orejas, le salen 2 aquí y una en la nariz o por acá? Que mire, todavía le podemos quitar la orejita, está chiquita, y se la quitan, le hacen la operacioncita y ya estuvo. Pero no hay que oponerte, y nosotros necesitamos una operación de orden. Y en todo lo que nosotros ya sabemos que estamos haciendo mal, pero lo que más nos cuesta es, número 1, reconocer nuestros errores. Diga conmigo, reconocer nuestros errores. Estar dispuestos a cambiar, saber que no somos absolutos, no lo sabemos todo, y que como nuestros hermanos cometen errores, nosotros también los hemos cometido, y que cuando nos damos cuenta de un error debemos de nunca más volver a cometerlo. Esto es la única cosa que Dios nos pide para perdonarnos. Ve en paz y no peques más, o sea, ya no lo vuelvas a hacer, eso es todo. Y vamos a seguir creciendo. ¿Y qué pasa cuando tenemos orden en nuestra vida? La tierra estaba desordenada y vacía. Nosotros estamos vacíos del Espíritu Santo, muchas veces estamos vacíos de finanzas, muchas veces estamos vacíos de afecto familiar, precisamente por eso, porque no reconocemos. La base de todo es a veces ni siquiera discutir. Yo aprendí de un hombre con el cual viví 18 años, tal vez un poco menos, como unos 13 años, porque me fui temprano de la casa. Pero mi mamá era una persona tan linda, tan emprendedora, pero tenía un carácter, la viejita, que yo creo que ningún otro hombre pudo haberla aguantado como mi papá. Pero mi papá vivió con ella, la disfrutó, procreó 10 hijos con ella, 5 vivos, 5 muertos. ¿Por qué? Porque mi papá se propuso entenderla y comprenderla. Sencillo. Mi mamá empezaba a decir cualquier cosa y a mi papá le daba risa. Nunca se enojó con ella. Cuando mi mamá se convirtió al evangelio, la viejita cambió tal vez en un 50%. Pero el carácter que había tenido y que mi papá le había aguantado toda la relación, ese mérito era de mi papá, porque él decidió nunca enojarse, nunca molestarse, y hasta que mi mamá llegó un momento a los pies de Cristo y ella reconoció y dijo, no, mi carácter está mal, voy a tratar de cambiar. Pero todos esos años, hermano, mi papá se la tiró a risa. Y un día le pregunté a mi papá, oiga, ¿y a usted no le molestaba lo que mamá hacía? Y me decía, bueno, sí me molestaba como humano, pero ¿qué iba a hacer yo? Cambiarla no podía. Dejar 5 hijos tampoco. O sea, mejor me reía, agarraba su machete, su lazo, se iba a hacer leña, regresaba, la señora ya se le había pasado y todo tranquilo. Hasta que Dios llegó a poner orden. Entonces, todo se puede tener en la mente porque tenemos la mente de Cristo cuando nosotros queremos soportar las situaciones y a pesar de las circunstancias, ser felices. ¿Usted cree que en China los cristianos son felices? Definitivamente no, pero se gozan en medio de la adversidad.
En los países árabes, ¿usted cree que los cristianos salen con su Biblia así en el pecho diciendo, yo soy cristiano, evangélico, protestante, aleluya? No. Ellos la Biblia se la tienen que meter adentro del pecho y del corazón. Pero a pesar de las circunstancias, ellos disfrutan la presencia del Espíritu Santo. O sea, se puede vivir bajo todo margen, bajo toda circunstancia, siempre y cuando el Espíritu Santo haya traído orden. Y dice la palabra entonces, y dijo Dios sea la luz, y lo primero que Dios trae sobre una persona que ordena su vida es la luz. Por eso es muy importante. Si usted está soltero, no está bautizado, bautícese. Si está con pareja, no está casado, cásese. Si ya están casados, ahora bautícense. Tenemos que ordenar cada día. Orden, 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 orden. ¿Para qué? Para que la luz llene nuestras vidas. Y para que vayámonos acercándonos a la presencia del Señor. ¿Cuál fue el tema de esta mañana? El principio. Dios va a principiar a obrar poderosamente en su vida. ¿Dónde empieza todo? ¿En Génesis 1.1 o en Juan 1.1? ¿Quién hizo todas las cosas? El Verbo, bajo la dirección de Dios. ¿Quién es el Verbo? Nosotros admitimos por la fe que todas las cosas fueron creadas por Dios y que un mundo mejor se acerca en la restauración de todas las cosas y que esto dará paso a la eternidad. Nosotros no tenemos miedo que el mundo se acabe. Nosotros tememos que Cristo venga y no irnos con Él. Es decir, para nosotros lo que nos espera es el advenimiento de Cristo y la subsecuente relación de las bodas del Cordero, acto seguido la eternidad. Vamos a estar de pie en esta oportunidad. Padre Santo y Dios Eterno, ayúdanos, Dios mío, a ordenar nuestras vidas y por favor principia a trabajar en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma y en nuestro espíritu. Bendice a mis hermanos, Señor, que han propuesto buscarte, servirte, adorarte, glorificarte. Llénanos de ti, Señor. Llénanos de tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor. Gracias por su sintonía y esté pendiente porque en cualquier momento podría estar con usted Edgar Calderón en Palabra Unida. Tenemos servicios todos los días a las 7 de la noche. Los viernes, vigilia y clamor bajo la unción de Dios. Los sábados y domingos, tremendas campañas evangelísticas. Y los lunes, gloriosos conciertos de alabanza con los más reconocidos intérpretes de la música cristiana. Llámenos ahora mismo, 213-840-7500. 213-840-7500. Estamos esperando por usted. 213-840-7500. 213-840-7500. Palabra ungida, tu vida cambiará.